Muy buenas a todos. Es para mí un placer participar en este curso piloto en gestión integral de riesgos y seguros agropecuarios. El propósito de mi conferencia es introducir algunas ideas generales y conceptos que serían posteriormente desarrollados en las diferentes conferencias que componen el curso. Es por tanto que le hemos querido darle este título hacia la gestión integral de riesgos en actividad agropecuaria. Algunos de los temas que me gustaría cubrir aparecen en la diapositiva: introducir un concepto de riesgo, pasar al concepto de medición, introducir la idea de la gestión estratégica del riesgo, entrar en valorar y introducir también algunos tipos y naturalezas de riesgos agropecuarios y finalmente hacer alguna reflexión sobre qué riesgos o características pueden permitir o ser susceptibles de un mayor grado de asegurabilidad o no. Entrando en el concepto de riesgo, la pregunta: ¿qué es el riesgo? En realidad, el riesgo es una posibilidad de que ocurra un suceso adverso o se experimente una pérdida, pero es el resultado de dos aspectos. Primero, la amenaza, y segundo, la vulnerabilidad que se tenga de esa amenaza. Es decir, el riesgo es el resultado de esos dos factores. Una misma amenaza puede tener un riesgo mucho menor o mucho mayor en función del grado de vulnerabilidad que se tiene. Por ejemplo, en el sector agropecuario es muy normal que las plantaciones de frutales tengan unas mallas protectoras contra el granizo. Eso reduce el riesgo del daño en la fruta frente a una situación donde el huerto de frutales no tenga esa protección. La amenaza es, como hemos dicho antes, el peligro, es el potencial suceso dañino. Y la vulnerabilidad está relacionada con las características del sistema que hacen que dicho suceso tenga o no consecuencias negativas. Y ahí les pongo una definición en la cual se incide en que vulnerabilidad es una condición determinada por factores o procesos físicos, también económicos, sociales y medioambientales, que incrementan la susceptibilidad de un individuo o comunidad al impacto de una perturbación. Pero el riesgo se refiere solo a la teórica posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias, y el peligro se refiere solo a la teórica probabilidad de daño bajo esas circunstancias. Por tanto, riesgo habla de una posibilidad y el peligro habla de una probabilidad. La posibilidad implica que frente a un riesgo no tiene por qué darse el daño aunque ocurra el peligro, y el peligro se define de acuerdo con una característica básica como es su probabilidad de daño. Sin embargo, en el lenguaje del seguro, riesgo expresa indistintamente dos ideas diferentes. Riesgo como objeto asegurado, es normal oír hablar a los especialistas en seguro del riesgo como el objeto del seguro. Estoy asegurando el riesgo estoy centrando el seguro en determinado riesgo. Y también riesgo como posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene o garantiza en la póliza y obliga a la seguridad a efectuar la prestación. Vamos a entrar ahora en la medición del riesgo. En general, la medición del riesgo incluye y necesita de un fuerte aparato de análisis estadístico. De hecho, las ciencias del seguro no se pueden comprender sin un desarrollo muy fuerte e intenso de las ciencias matemáticas y estadísticas. Aquí vamos a hacer una introducción básica, pero sí me gustaría resaltar algunos conceptos que son muy útiles para el análisis del riesgo y la gestión del riesgo y a veces no son siempre tenidos en cuenta. En el caso de la probabilidad, probabilidad es una medida numérica de lo probable con que puede producirse un suceso y suele tener dos enfoques. Un enfoque deductivo empirista que resulta de la medición de frecuencias, de medir fenómenos y a partir de ahí extraer las probabilidades de diferentes resultados. Pero también tiene un enfoque inductivo teórico que es un enfoque más matemático y basado o que persigue obtener una expresión matemática que defina las probabilidades. Y la frecuencia, como todos saben, es el número de veces en que una característica particular o un evento se produce en una población, y la frecuencia de un evento en años anteriores puede darnos una aproximación de la probabilidad del mismo. Es cierto que en el ámbito del seguro agropecuario, la mayor parte de las veces se utilizan las frecuencias de eventos registrados para
calcular la probabilidad de diferentes daños y de eventos con las cuales es posible calcular una prima del seguro. Sin embargo, en el ámbito agrario, yendo ya a las bases del impacto de un evento o de un suceso extremo sobre el cultivo, sobre la explotación agropecuaria, nosotros hablamos es bueno distinguir entre variabilidad e incertidumbre. La variabilidad es un fenómeno del mundo físico que puede ser medido, analizado y explicado. Sin embargo, la incertidumbre es un aspecto propio del conocimiento. Es bueno que introduzcamos estos conceptos con algunos ejemplos para que se puedan comprender más fácilmente. El riesgo es el conocimiento sobre resultados inciertos donde las probabilidades de los sucesos son conocidas. Es decir, esta es una gran distinción que ya se hizo en los años 20 cuando se empezó a trabajar sobre estos temas y se distinguió entre riesgo e incertidumbre. Y se suele decir que uno está en el contexto de riesgo cuando las probabilidades de los sucesos posibles son conocidos y uno está en una situación de incertidumbre cuando los resultados inciertos cuando las probabilidades de los sucesos posibles no son conocidas. Son dos situaciones radicalmente diferentes en lo que concierne a la gestión de riesgos, el manejo del riesgo, así como el papel que el seguro puede jugar o desempeñar en situaciones del ámbito agropecuario. Vamos a poner algunos ejemplos. En un caso de riesgo, una sembradora, una máquina, que no es de precisión, digamos que es antigua, y que observamos que pone la semilla cada 10 centímetros, pero tiene una desviación estándar de 3 centímetros. ¿Qué ocurre? Pues que realmente la sembradora, al no ser de precisión, no puedo mejorar esa precisión sin cambiar de sembradora. Es decir, estamos en una situación de riesgo, donde yo tengo que analizar si realmente me compensa cambiar o no de sembradora, porque la precisión de la sembradora no la puedo alterar, ya que es intrínseca a la máquina, al hecho de que sea vieja o al hecho de que sea obsoleta o al hecho de que no esté bien reglada. Un caso de incertidumbre podría ser en el cual el agricultor observa que la siembra es muy desigual, que unas plantas crecieron mucho y otras no, pero ignoro las causas. Es decir, no tengo conocimientos sobre cuál es la causa por la cual mi siembra es muy desigual. Y el caso de incertidumbre total podría ser el que se ejemplifica con el caso de un vecino que me presta su vieja sembradora y veo que la siembra es muy desigual, pero no sé si es porque no sé por qué la sembradora es vieja o imprecisa y no me han informado de qué imprecisión tiene, o porque no está calibrada, o porque no la sabe utilizar, o porque la semilla es mala. Si yo tengo un control bastante impreciso de todos estos datos, estoy en caso de incertidumbre total. No puedo atribuir esa siembra imperfecta a ninguna causa en particular y estoy en un contexto de incertidumbre total. Normalmente los rendimientos de los cultivos los podemos medir siempre con funciones de probabilidad, tal y como aparece representada a la izquierda, una función beta. Como todos saben, una función de probabilidad es una función matemática que define la masa de probabilidad para diferentes valores y la forma nos indica pues cómo es el tipo de rendimiento que puede tener un cultivo. A la derecha aparece una representación parecida, pero como si tuviéramos una representación sobre conteos discretos de diferentes niveles de cultivo, de rendimiento del cultivo, como aparece representado en el eje horizontal, y tenemos diferentes frecuencias de esos niveles de rendimiento. Bien, las medidas matemáticas que se suelen utilizar son las medias, la mediana, la moda, que es el valor más frecuente. Todos conocen estas medidas. Las medidas de dispersión, pues tenemos dos muy conocidas, otra más desconocida en mi opinión, pero que es incluso más útil que las anteriores. La desviación típica o desviación estándar, la varianza, que es el cuadrado del anterior, y el coeficiente de variación. He dicho que la tercera es la muy interesante porque es una medida relativa de la dispersión y estamos dividiendo la desviación estándar por la media, lo que nos da una idea bastante precisa de la dispersión con referente a la media. Si nosotros decimos que el rendimiento de un cultivo tiene una coeficiente de variación del 30% o 0.3, pues estamos definiendo que con respecto a la media, la desviación estándar es el 30%. Y eso nos da una idea bastante relativa.
Si al contrario nos dicen que la varianza del rendimiento del cultivo es 1225, eso no nos dice mucho. Por tanto, las medidas relativas de dispersión son mucho más útiles. Otro aspecto importante que tampoco se suele tener mucho en cuenta es la simetría. ¿Cómo es la distribución? Si tiene una cola de la izquierda abultada o larga, o tiene una cola de la derecha larga, como aparece en el lado derecho. En el primer caso tenemos una desviación negativa, donde la mediana es mayor que la media, o una desviación positiva, donde la mediana es menor que la media y la simetría es positiva. En el primer caso, si estamos hablando de los cultivos, la desviación negativa pues, supone que la masa de probabilidad está más orientada a los valores superiores. Por el contrario, si el rendimiento del cultivo se obedece a una función de probabilidad cuya la simetría es positiva, pues tenemos más masa de probabilidad concentrada en la parte inferior de rendimiento. Sin embargo, con una frecuencia o con una probabilidad relativamente baja podemos tener resultados muy altos. Eso sería la cola de la derecha. Y lo mismo se utiliza, y muy especialmente, para sucesos o variables climáticas extremas. En el caso de sucesos desfavorables, una situación o un evento que tiene una probabilidad con una cola abultada, con una asimetría positiva, pues quiere decir que existe una probabilidad no despreciable de tener un resultado muy desfavorable o de cierta intensidad. Eso hace que la cola de la derecha sea más larga. Otro aspecto que se suele no tener muy en cuenta son los percentiles. Percentiles se refieren a la probabilidad o frecuencia dadas. Y un percentil P indica el valor de la variable que deja a la izquierda una probabilidad P y a la derecha una probabilidad 1 menos P. Por eso la mediana es el percentil 50%. El primer cuartil es el 25%. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro el concepto de percentil, que es extraordinariamente útil para poder definir la variación de un rendimiento. Por ejemplo, si el percentil 10 del cultivo, de un rendimiento del cultivo es 1.5 toneladas por hectárea, eso quiere decir que en el 10% de los casos el rendimiento es inferior a 1.5 y el 90% superior a 1.5. Normalmente los percentiles bajos, 1, 5 o 10, sirven para definir la cola de la izquierda de un proceso, puesto que nos dan los valores del rendimiento de la producción para situaciones de probabilidades bajas, y los percentiles altos, 90, 95, 99, nos dan los resultados de la cola de la derecha, es decir, situaciones de rendimientos muy altos, qué probabilidad hay de que se tenga un rendimiento muy alto, o la producción. En ambos casos, si tenemos un proceso descrito con rendimientos con la media en los percentiles bajos y los altos, tenemos una descripción muy completa de la situación en la que nos estamos fijando en nuestro análisis. Bien, pasamos entonces a la probabilidad de la gestión estratégica del riesgo. ¿Qué es la gestión o el manejo estratégico del riesgo? ¿Qué etapas comprenden? ¿Cómo es el ciclo de la gestión y las estrategias? Es lo que componen esta lección 1.3. La gestión o el manejo estratégico del riesgo es la aplicación sistemática de políticas y procedimientos y prácticas con el fin de identificar, analizar, evaluar, tratar y realizar el seguimiento del riesgo. Este es un aspecto esencial en el manejo de una explotación, en el manejo de las políticas agrarias, en los cuales nos estamos interesando en las situaciones en las que los riesgos pueden tener un impacto tanto en la producción de los productores, sus resultados económicos, como en el resultado global de la agricultura de un país o de una región. Por tanto, la gestión estratégica del riesgo está orientado a todos estos aspectos y veamos con más detalle las etapas. Lo primero de una gestión del riesgo es establecer el contexto e identificar los parámetros clave que dan origen a los sucesos adversos. Se trata de situar los riesgos en el marco organizativo adecuado e incluir los riesgos subjetivamente más importantes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es muy importante tener en cuenta cuáles son las preocupaciones o riesgos que están en la mente de la persona o las personas que son responsables del sistema cuyo riesgo estamos evaluando, ya sea un productor, ya sea un responsable del gobierno, ya sea un responsable de una cooperativa o de una asociación de productores que quiere conocer cuáles son los riesgos y calcularlos
objetivamente, pero a pesar de ello es muy importante tener en cuenta qué riesgos son subjetivamente más importantes. Bien, situar los riesgos quiere decir situarlos en el ámbito del análisis. La cuestión fundamental del riesgo es acotar el dominio del análisis. Es decir, podemos calcular el riesgo de los ingresos de un productor teniendo en cuenta el precio del mercado, pero puede ser el mercado local, puede ser la producción, puede ser las plagas, puede ser las enfermedades, pero a lo mejor no queremos incluir el riesgo del tipo de cambio de la moneda local con respecto al dólar, por ejemplo, o situar el riesgo de las políticas, el cambio de la normativa. Es decir, es muy importante establecer el ámbito en el cual se va, el ámbito del dominio en el cual se va a analizar el riesgo. Posteriormente, y una vez que hemos pasado la etapa primera, pasaríamos a identificar los riesgos, determinar qué es lo que podría ocurrir, por qué y cómo se ve afectada la explotación agropecuaria, sin olvidar ningún riesgo importante que podría ocurrir. Es como identificar los puntos críticos en los cuales existen factores de variación que tienen un impacto en la explotación agropecuaria y que son, por tanto, susceptibles de ser analizados. La tercera etapa es el análisis del riesgo. El análisis del riesgo es la etapa más laboriosa, más difícil de la gerencia o gestión del manejo del riesgo. Porque lo que tratamos de ver es calcular las probabilidades de los sucesos que puedan ocurrir y evaluar sus consecuencias. Luego, estos son dos etapas de extraordinaria complejidad. En primer lugar, tenemos que saber las probabilidades de los factores que pueden ocurrir en diferentes intensidades y posteriormente tenemos que evaluar sus consecuencias. Posteriormente, en la etapa 4, sobre la base de lo anterior, evaluamos el riesgo. Y se trata de determinar los riesgos para los que las prácticas usuales de gestión resultan insuficientes y por tanto es preciso aplicar nuevas estrategias. Por tanto, tenemos que contar con las valoraciones y caracterizaciones de las actitudes ante el riesgo, puesto que la valoración de un mismo riesgo depende de los factores idiosincráticos de la persona o subjetivos de la persona a la hora de ser valorados en la evaluación del riesgo. Quiero resaltar la importancia de esto. Toda persona tiene una cierta resistencia o tolerancia al riesgo, pero esa tolerancia es diferente. Hay personas que son más aversas al riesgo, tienen más temor al riesgo, tienen más susceptibilidad psicológica o personal o familiar al riesgo que otras. Por tanto, sin incluir este aspecto, no puedo evaluar el riesgo, puesto que la evaluación del riesgo consiste en ofrecer resultados que puedan ser útiles para la persona para la cual estamos desarrollando el análisis del riesgo. Por tanto, el análisis del riesgo siempre comporta la inclusión de una valoración de diferentes situaciones y esa valoración es completamente subjetiva, es completamente idiosincrática y depende del análisis de la persona, depende de los elementos más subjetivos de la persona. En la quinta etapa hacemos la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo, identificando las estrategias posibles para tratarlos, su evaluación, el proceso de elección y la aplicación que se considere óptima. Esto puede tener innumerables aspectos, como veremos a continuación, y me estoy refiriendo pues, a aspectos que pueden ser productivos, la gestión de los suelos, el manejo del suelo, el manejo de las siembras, la protección del cultivo, el análisis de las diferentes etapas fenológicas del cultivo, el almacenamiento, por ejemplo, de la cosecha para que no sea vendida justo cuando es cosechada. En fin, hay innumerables aspectos que se pueden analizar y que pueden ser susceptibles de incluirse en la caja de herramientas del manejo de riesgo integrado. La etapa última es el seguimiento de la revisión. Estas etapas las podemos ver en el ciclo de la gestión del riesgo. Normalmente se entra en este ciclo determinando el estado financiero, el estado económico de la persona o la entidad para la cual vamos a trabajar. Después tratamos de determinar las preferencias al riesgo, los elementos subjetivos a los que me refería anteriormente. A partir de ahí tratamos de establecer las metas del riesgo. Es decir, un ejemplo puede ser, un productor puede tener la meta de no tener pérdidas o tener unas pérdidas inferiores al 5% del valor de la cosecha. Es decir, todo eso es susceptible de ser establecido numéricamente
de forma que las metas las podemos medir de una forma numérica. Posteriormente iríamos completando las etapas que hemos visto anteriormente, determinar las fuentes del riesgo, identificar las posibilidades de medidas de gestión, estimar probabilidades ante estas medidas de gestión, ordenar las alternativas de esas herramientas, implementar el plan, realizar el seguimiento y ajustar modificando el plan si es que no da lugar. Por tanto, la gestión integral del riesgo es un proceso circular, un proceso cíclico en el cual siempre empezamos por la situación de estatus, el estatus personal, normalmente financiero, económico, de la persona o la entidad con la que vamos a trabajar. Posteriormente incidimos en los aspectos más psicológicos, estableciendo incluso las metas de riesgo y posteriormente ya desarrollamos el plan de gestión de riesgo, lo implementamos y se evalúa. Bien, podemos definir diferentes estrategias. La eliminación del riesgo siempre es una consideración que podemos hacer. No cultivar una especie vulnerable a heladas si estamos en una zona en la que las heladas pueden ser bastante fuertes o probables. La reducción del riesgo, y eso casi siempre va asociado a la diversificación de la producción. Si los rendimientos de los cultivos están correlacionados negativamente, la implantación de esos dos cultivos va a reducir el riesgo necesariamente. Otra estrategia puede ser la asunción, retención del riesgo. Puedo asumir el riesgo de una caída de precios, porque puede ser que mi producción pues tenga otros destinos, que puede ser el autoconsumo o puede ser el trueque con un vecino o puede ser un marco de relación con familiares. Es decir, que puedo retener o asumir el riesgo de la caída de precios si es que tengo otras alternativas para valorizar la cosecha. O la transferencia, como es un contrato de seguro que transfiere una parte del riesgo a una tercera parte, como es una entidad de seguros, y por tanto, pues pagando la prima, transfiere una parte del riesgo a esa compañía. Y por último, puedo utilizar la información que me pueda dar una alerta temprana revisando mi estrategia o adoptando medidas tácticas que me permitan enfrentar una situación de riesgo cuando pueda ocurrir aquel evento que sea objeto de la alerta. Bien, es importante en la percepción del riesgo utilizar una serie de herramientas que a veces dan lugar a confusión y análisis, que es la aplicación del teorema de Bayes. Voy a poner un ejemplo que creo que va a servir para dejar claro lo que esto quiere decir. Como habrán estudiado todos, Bayes era un estadístico del siglo XIX que hizo una aportación a las ciencias estadísticas muy importante y que ha dado lugar a lo que se llama la estadística bayesiana o la teoría bayesiana. Bien, según el enfoque bayesiano, la probabilidad es una medida del grado, creencia o verisimilitud de algo. Es decir, qué elementos tengo que me llevan a concluir sobre la probabilidad de algo. Y el famoso teorema de Bayes lo que hace es relacionar el grado de verosimilitud de una proposición, de una afirmación, antes, lo que se llama previo, prior, y después, posterior, de considerar la evidencia a que acumulo, el conocimiento acumulado. En definitiva, el teorema de Bayes lo que hace es relacionar el conocimiento, los datos, con la probabilidad de un suceso que a mí me interesa y cómo ese suceso, esa probabilidad se puede ver afectada por el conocimiento. Vamos a poner un ejemplo que para mí es clarísimo y es muy importante. Supongamos que en un lugar, en una fecha concreta, el tiempo puede ser bueno o malo. Bueno o malo respecto a nuestro interés. Bueno o malo puede ser que llueva o no llueva en función de nuestro interés. Vamos a suponer que ese suceso es bueno, 70% de las veces, o es favorable para mis intereses y malo por el 30%. Y se me ofrece una predicción climática, por ejemplo, que acierta un 95% cuando el tiempo se predice bueno y el 80% cuando se predice malo. Es decir, tenemos una predicción a 2 días, 3 días, 24 horas, 48 horas, que me dice que tiene una probabilidad de error, tanto cuando predice que el tiempo va a ser bueno, en un caso de 5%, o cuando el tiempo va a ser malo y tiene un error del 20%.
creo que esto es fácil de comprender. Las predicciones no son perfectas, están sujetas a error. Aquí lo que estamos definiendo es que la predicción es mejor cuando, o acierta más veces cuando el tiempo se predice que va a ser bueno, que cuando el tiempo se predice que va a ser malo. Bien, lo que tenemos entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser el tiempo aquí a 3 días? Bueno, pues aquí lo que tenemos es, primero, unas condiciones normales, lo que se llama la prevalencia o la situación real, que eso es la acumulación de conocimiento durante años de esa zona que me dice que el 70% de las veces el tiempo es bueno, el 30% de las veces el tiempo es malo. Pero, evidentemente, ante una situación así, 70-30%, pues puedo utilizar lo que son las predicciones. Y estas predicciones, como hemos explicado antes, pues es bueno 95% cuando se predice bueno. Sin embargo, hay un 5% de probabilidades cuando el tiempo se predice bueno, que es malo, y hay un 20% de probabilidades de que el tiempo sea bueno cuando la predicción ha sido mala. ¿Qué implica esto? Bueno, vamos a hacer una serie de cálculos y aplicar la fórmula que es realmente sencilla. ¿Qué probabilidad hay de que el tiempo sea bueno cuando se pronostica bueno? ¿Qué probabilidad hay de que el tiempo sea bueno que no sea bueno? Bueno, uno podría pensar que es el 95% y no, estaría equivocado, es el 91.7%. Y ese 91.7 surge de ese cociente que aparece ahí, donde lo que hacemos es calcular la probabilidad de que en el numerador, la probabilidad de que el tiempo sea bueno cuando es bueno, por la probabilidad de que sea bueno, y abajo lo mismo sumado a que la probabilidad sea malo, pero se pronosticó bueno por la probabilidad de que sea malo. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el riesgo, la probabilidad de que sea bueno cuando el pronóstico se ha hecho bueno, tiene que tener en cuenta que también el tiempo puede ser bueno cuando la probabilidad cuando se ha pronosticado que sea malo. Por tanto, eso hace que la probabilidad sea inferior a la de la propia predicción. Es decir, que eso viene afectado por el hecho de que también cuando hay una predicción de malo, el tiempo es bueno. Por tanto, la suma de esos dos errores en la utilización de la fórmula más sencilla que se puede pensar del teorema de Bayes nos lleva a ese cálculo. Y lo mismo podemos hacerlo para el caso de malo cuando la probabilidad sea mala. Es decir, en ese caso tenemos el mismo ejemplo donde la probabilidad de que el tiempo sea malo cuando es malo es del 87.27%. Muy bien. Pero esto no es el objeto de lo que yo quiero comentarles con respecto a esto. Veamos. Vamos a hacer un resumen de lo que hay aquí. Verán que existen complementariedades y verán que las probabilidades condicionadas, cuando hay una predicción, pues es diferente, varía. Ahí tiene la probabilidad de bueno cuando se predice bueno, probabilidad de bueno cuando se predice malo, probabilidad de malo cuando se predice bueno y probabilidad de malo cuando se predice malo. Como pueden ver, las sumas, este más este suma 100% y este más este suma 100%. Muy bien. Ahora, en la agricultura normalmente nos interesa el tiempo malo, el suceso desfavorable. ¿Qué pasa cuando la frecuencia del suceso malo, el suceso desfavorable es menor? Por ejemplo, que normalmente pues es un suceso más extremo y normalmente pues en esta zona el tiempo es malo con el 10%, el tiempo es bueno con el 90%. ¿Qué es lo que pasa? Pues en este caso lo que ocurre es lo siguiente, que disminuye la predicción del tiempo malo, cuando se predice malo. Disminuye la calidad de la predicción del tiempo malo. La alerta temprana del tiempo malo va a tener más imprecisión. Y eso es simplemente el resultado de la aplicación de la teorema de Bayes. Y eso lo vemos en este gráfico muy sencillo, donde pueden ver la probabilidad de malo cuando se pronostica malo en el eje vertical y la probabilidad de evento desfavorable. Es decir, esa es la situación real. Situación real me refiero a qué probabilidad existe en una zona de que exista un resultado desfavorable, un resultado extremo. Puede ser este punto, próximo al 0%, puede ser el 50%. Bueno, a esto no le llamaríamos realmente un efecto desfavorable. Si estamos hablando de un efecto extremo, no podemos decir que ocurra un efecto extremo con el 50%, porque ocurre una de cada 2 veces. Pero como pueden ver, la calidad de la predicción es mucho mayor cuando el suceso desfavorable es mayor. Si el suceso desfavorable es mayor, entonces, de acuerdo al esquema que hemos visto anteriormente, la probabilidad de aceptar es el 95%. Pero, sin embargo, si el suceso desfavorable es muy bajo, por ejemplo, el 2%,
entonces, con una probabilidad de acertar del 80%, una situación como la que hemos visto anteriormente, la probabilidad de acertar con una alerta temprana sería solamente del 13,9%. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que cuanto menor es la probabilidad del evento que trato de predecir, menor es la probabilidad de acertar con una alerta temprana. Y eso es un aspecto esencial en la gestión y el manejo de riesgos en la agricultura. Si yo estoy tratando de predecir un suceso muy desfavorable y muy extremo, que ocurre muy pocas veces, la probabilidad de acertar es muy baja y disminuye. Y eso dificulta la gestión de riesgos, dificulta el papel de las alertas tempranas, porque las alertas tempranas, si tienen una probabilidad de fallo relativamente importante, pues lógicamente la predicción va a ser poco importante, va a ser poco precisa y por tanto el valor de la alerta temprana será menor. De ahí que el trabajo en alerta temprana sea de extraordinario valor para poder realizar estudios y también desarrollo de políticas de prevención de riesgo en alerta temprana. Muy bien. Bien, visto los puntos anteriores, vamos a ver ahora de una forma relativamente superficial tipos y naturalezas de riesgos agropecuarios. Se suele hablar de estos 5 tipos o familias de riesgos: riesgos de producción, riesgos de mercado, riesgos financieros, riesgos personales y los riesgos legales y medioambientales. Bien, en general los riesgos de producción se combaten con la dispersión. Bueno, en realidad son riesgos o variación de los rendimientos de cultivos o de la producción agropecuaria o pecuaria. Y las estrategias fundamentalmente es diversificar la producción, el uso de insumos como regadío, fertilizantes, fármacos para los animales, utilización útil para la gestión como análisis de suelos, test de alimentos de ganado, registros de producción, y se combaten también con seguros de daño de rendimiento o seguros de interrupción de la actividad, por ejemplo, si son seguros que combaten o que compensan las enfermedades ganaderas. Los riesgos de mercado son variaciones de los precios o cantidades que se pueden comercializar. Tanto es la variación del precio, que pueda tener una súbita bajada, o que no existe posibilidad de comerciar la producción. Para eso es bueno establecer planes de comercialización, el empleo de mercados a plazo, donde se contrata la venta en el tiempo, en el futuro, comercialización secuencial de la campaña, los contratos de ventas, las ventas directas a consumidores, la integración vertical y el asociacionismo. Los riesgos financieros se refieren a la liquidez y solvencia de la explotación y a la capacidad de evitar la quiebra económica. Para ello es bueno tener una mínima contabilidad de la explotación, planificar el cash flow o fuente de ingresos, controlar el endeudamiento, acompasar las inversiones en el tiempo, un mantenimiento de tesorería o liquidez. Es bueno también y útil desarrollar actividad profesional fuera de la explotación y tener inversiones externas, y el control del consumo en la economía doméstica. Los riesgos personales son los relativos a la salud del responsable de la explotación o sus empleados o familiares. Para ello es necesaria una planificación estratégica del negocio, planificar la sucesión o transmisión de la explotación en el caso generacional, una gestión moderna de personal, seguros de vida, de accidentes, la contratación de consultores externos o el asesoramiento jurídico. Finalmente existen los riesgos legales y ambientales. Son los riesgos que están asociados con la probabilidad de pleitos o conflictos contractuales, cambios en regulación o prácticas productivas. Y ahí es bueno tener un seguro de responsabilidad civil, seguir las buenas prácticas agrarias, hacer un aseguramiento jurídico también, tener buenas relaciones con los vecinos, con los colindantes, y mantener en buen estado la maquinaria de los vehículos con objeto de evitar accidentes y evitar responsabilidades. Por último, vamos a entrar a valorar algunas cuestiones relativas a la asegurabilidad. Vamos a ver entonces los riesgos asegurables, el concepto, condiciones de asegurabilidad, características, la diferencia entre riesgo catastrófico y riesgos sistémicos y algunos ejemplos. Bien, es evidente que no todos los riesgos o amenazas son asegurables. ¿Por qué? Bien, porque un riesgo normalmente, transferir un riesgo implica a un tercero, y esta tercera parte, que suele ser una compañía de seguros, un tomador de seguros, debe estar interesado en asumir este riesgo, debe tener un interés para asumirlo, y puede haber casos en los que, aunque uno quiera transferir ese riesgo a un tercero, no exista ese tercero que lo quiera asumir.
Aquí tenemos un esquema que es un poquito complejo, pero que tiene una explicación bastante sencilla sobre el proceso decisional o cognitivo de contratar un seguro. Y aquí he diferenciado dos partes. Una parte que podríamos decir que es unos riesgos objetivos basados en la variabilidad y la percepción de riesgos o elementos idiosincráticos y subjetivos. Ambos casos, ambos aspectos, ambas líneas de aporte deben converger si de lo que se crea, lo que se desea es que se contrate un seguro. Por un lado, debe haber una objetivación de los seguros, estableciendo aquellos que son ajenos a la explotación y otros aquellos que tienen relación o que son propios del manejo de la explotación. Con ello, las compañías de seguros tratan de desarrollar sus pólizas de seguro disponibles. Bien, por el lado de la izquierda, perdón, de la derecha, la percepción de riesgos, hay elementos subjetivos, elementos idiosincráticos que se refieren al manejo, se refieren al aspecto personal, tanto como la edad, la formación, la actitud ante riesgos, la capacidad empresarial y su capacidad de análisis. Bien, eso le llevará a definir su estrategia, qué parte del riesgo retiene, qué parte maneja y qué parte puede ser objeto para él de transferencia. Y hará un cálculo global, mental, intuitivo o numérico de sus diferentes estrategias entre las cuales pueda estar contratado un seguro. Bien, y eso le llevará a decidir o no decidir. Pero lo que quiero dejar claro es que en todo análisis de riesgo y a la hora de implementar una estrategia debe haber con claridad estas dos partes y deben tratarse de manera separada. La parte de la demanda, que es la parte psicológica, en la que el seguro se puede integrar o otro elemento se puede integrar en el manejo del riesgo, junto con otras estrategias, y la parte externa, que trata de desarrollar una póliza y que trata de ofrecer algo que tenga relación directa con la variabilidad de los resultados de la explotación al tiempo que eso es susceptible de ser convertido en una póliza de seguro. Bien. Existen unas condiciones de asegurabilidad y es que las compañías de seguros deben ser capaces de cobrar una prima suficientemente elevada para cubrir tanto indemnizaciones como los gastos de la aseguradora. Eso tiene que ser fundamental. Por mucho que el Estado subvencione las primas, a la larga la subvención de las primas logran abaratarlas, lógicamente, y aumentar su demanda. Pero los ingresos que tiene que tener la compañía de seguros deben ser suficientes para cubrir la probabilidad de las indemnizaciones y cubrir los gastos, así como el beneficio, si es una empresa privada. El riesgo debe ser no catastrófico, tan grande que ninguna aseguradora pueda hacer frente a las indemnizaciones a corto plazo. La naturaleza de la pérdida debe ser definida y económicamente medible, la pérdida debe ser sujeta al azar y la pérdida debe ser debida a factores no controlables por el asegurado. Por tanto, las características fundamentales son debe ser cuantificable, la pérdida económica, predecible, es decir, basado en la experiencia adquirida en muchos casos semejantes, la pérdida tiene que ser predecible. Los daños tienen que ser mensurables mediante los mecanismos fundamentales de tasación y efectivamente accidental. Es importante definir lo que es un riesgo catastrófico frente a un riesgo sistémico. Un riesgo catastrófico tiene su origen en acontecimientos de carácter extraordinario, con una naturaleza anormal y de elevada intensidad, con lo cual la cuantía de los daños que de ellos pueda derivarse impiden que una cobertura garantizada pueda quedar garantizado en una póliza ordinaria. Bien, el riesgo sistémico hace referencia a la extensión del impacto del suceso climático o desfavorable. Es decir, estamos hablando de una extensión amplia en la cual los daños ocasionados a productores están muy correlacionados. Por ejemplo, una sequía. Una sequía extrema puede afectar a todo un país, puede afectar a una gran zona de un país, es un riesgo sistémico y va a tener un impacto muy extendido geográficamente. Sin embargo, un riesgo catastrófico puede ser un riesgo muy fuerte, con impactos muy intensos, pero localizado en una zona muy específica. Eso puede ser un temblor o puede ser un daño bastante importante. Bien,
Ejemplos asegurables puede ser el granizo, las inundaciones, las heladas, las sequías incluso, y generalmente no son asegurables las infestaciones de malas hierbas, el precio de venta o calidad del producto.